Hola chicos y chicas, un placer saludarlos nuevamente. Como ya hemos aprendido a lo largo de nuestras sesiones, los seres vivos se distinguen por estar conformados por células y llevar a cabo distintas funciones vitales para su existencia, dentro de las cuales está la reproducción. Es decir, dan lugar a nuevos individuos con características muy parecidas o idénticas a las de sus progenitores. Es así que en esta ocasión abordaremos el tema de reproducción, herencia y genética. Así que sin más preámbulo, vayamos a ver todos los detalles. Los seres vivos se reproducen, es decir, dan lugar a nuevos individuos con características muy parecidas o idénticas a las de sus progenitores. Esto se debe a que la información genética contenida en el ADN se copia durante el proceso de la duplicación, previo a la reproducción, y luego es transmitida a la descendencia. Se distinguen dos tipos de reproducción: sexual, con intercambio genético entre progenitores, y asexual. Los descendientes tienen el mismo material genético que el progenitor. Para que haya reproducción es necesaria la división celular, tanto en unicelulares como en pluricelulares. Recordemos que la molécula de ADN está formada por dos cadenas de polidesoxirribonucleótidos que son antiparalelas, es decir, están orientadas en sentido opuesto. Las dos cadenas se unen mediante enlaces por puentes de hidrógeno. Estas dos cadenas están enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario, originando una doble hélice. La replicación del ADN se da a partir de una molécula de ADN progenitora. Se sintetizan dos moléculas hijas con la misma secuencia que el ADN original. Un aspecto a considerar durante la replicación del ADN es la aparición de errores. Sin embargo, cuando el error genético se mantiene transmitiéndose a generaciones posteriores, se denomina mutación, y sus consecuencias para la especie pueden ser positivas, negativas o carecer de efecto. La genética mendeliana es la parte de la genética que sigue la metodología que ideó Mendel. Se basa en el estudio de las proporciones en las que se heredan las características de los individuos. Se considera a Mendel como fundador de la genética, aunque la comunidad científica no tuvo en cuenta su obra hasta 40 años más tarde. Durante las 2/3 partes del siglo XX se ha podido descubrir la función de muchos genes, las leyes que rigen su transmisión hereditaria. Se han evaluado matemáticamente la probabilidad de heredar una determinada característica. Se ha mejorado el rendimiento de muchos cultivos, en épocas en las que la naturaleza íntima de los genes no era aún accesible al investigador. Existen unos conceptos fundamentales en genética que permiten la adecuada comprensión de los mecanismos hereditarios. Estos son los siguientes. Genética, ciencia que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios. Carácter hereditario, característica morfológica, estructural o fisiológica presente en un ser vivo y transmisible a la descendencia. Gen, término creado por Johansen en 1909 para definir la unidad estructural y funcional de transmisión genética. En la actualidad se sabe que un gen es un fragmento de ADN que lleva codificada la información para la síntesis de una determinada proteína. Mendel denominó factor hereditario. Genotipo, conjunto de genes que posee un individuo. Fenotipo, características que muestra un individuo, es decir, expresión externa del genotipo. Alelos, término introducido por Bateson en 1902 para indicar las distintas formas que pueden presentar un determinado gen. Homocigoto o raza pura, individuo que posee dos alelos idénticos para el mismo carácter. Heterocigoto o híbrido, individuo que tiene dos alelos distintos para el mismo carácter. Gen o alelo dominante, gen cuya presencia impide que se manifieste la acción de otro alelo distinto para el mismo carácter. Gen o alelo recesivo, gen que solo se manifiesta su acción en ausencia de un alelo dominante, es decir, únicamente aparece en el fenotipo si se encuentran en homocigosis. Genes o alelos codominantes, alelos para el mismo carácter que posee idéntica capacidad para expresarse, y cuando se encuentran juntos en el mismo individuo, éste manifiesta la acción de ambos.
Cromosomas homólogos, pareja de cromosomas en células diploides que procede una del progenitor paterno y otra del materno. Son iguales morfológicamente, excepto los cromosomas sexuales, pero no son idénticos, puesto que no tienen la misma composición química al contener diferentes genes, alelos, uno y otro cromosoma. Locus, lugar ocupado por un gen en un cromosoma. El plural es loci por ser palabra latina. Alelos letales son aquellos alelos que poseen una información deficiente para un carácter tan importante que sin él el ser muere. Los alelos letales pueden producir la muerte a nivel del gameto o a nivel del cigoto, pudiendo suceder entonces que el individuo no llegue a nacer, o bien que muera antes de alcanzar la capacidad reproductora. Los alelos letales suelen ser recesivos, por lo que necesitan darse en homocigosis para manifestarse. Cariotipo, conjunto de cromosomas de un individuo, característico de cada especie en cuanto a forma, tamaño y número, que se perpetúan en la descendencia. Simbología. Los genes se simbolizan con letras. Si es herencia dominante y solo hay dos alelos, el dominante se representa con mayúscula y el recesivo con minúscula. La letra escogida puede ser la inicial del nombre del carácter dominante o la del carácter recesivo. Otro tipo de notación que permite además simbolizar más de dos alelos es el uso de exponentes. Un caso en el que se utiliza esta notación es en la herencia de los grupos sanguíneos humanos. Los caracteres que manifiesta un individuo es indudable que reconocen como causa inicial el factor hereditario, pero a medida que dicho individuo se desarrolla, también los factores del medio ambiente, clima, alimentación, higiene, etc., dejan sentir su influencia. En consecuencia, todo carácter depende de dos tipos de factores: heredables o genéricos, recibidos de los progenitores a través de las células reproductoras de estos y por tanto internos; no heredables, procedentes del medio ambiente y por tanto externos, que pueden influir a lo largo de la vida del individuo, imprimiendo modificaciones a los caracteres heredados. En conclusión, todo carácter depende de la acción combinada y recíproca entre los factores hereditarios y los ambientales. Como consecuencia, es lógico pensar que los caracteres no siempre son un fiel reflejo de los factores hereditarios, es decir, que la imagen que observamos en un individuo es el resultado de los factores heredados y de la acción que recibe del medio ambiente. De todo lo dicho resulta que lo único heredable es el genotipo, ya que la influencia que ejercen los factores ambientales sobre los caracteres solo afectan al individuo sobre el que actúan, perdiéndose con él sin transmitirse a sucesivas generaciones. Un aspecto importante del fenotipo de un organismo es su sexo, que en la mayoría de los casos se halla controlado por genes situados en cromosomas específicos, aunque también existen organismos en los que depende de factores ambientales. La especie humana tiene 46 cromosomas, es decir, 22 pares de autosomas más una pareja de cromosomas sexuales, XX en la mujer y XY en el hombre. Como en otras muchas especies, el cromosoma X es mayor que el de Y, pero en ambos existe un largo segmento homólogo que les permite aparearse y entrecruzarse durante la meiosis, y un corto segmento diferencial no apareable con genes específicos para cada uno de los dos cromosomas. Dado que el número de genes y por tanto el de caracteres ligados al segmento diferencial del cromosoma X es más numeroso que el de los ligados al Y, se generaliza como herencia ligada al sexo toda la que se encuentra ligada al X. Tal es el caso del daltonismo y de la hemofilia, enfermedades provocadas por un gen recesivo situado en el segmento diferencial del cromosoma X. El daltonismo es un defecto visual que hace que la persona afectada tenga dificultades para distinguir con claridad el color rojo del color verde. La hemofilia es una enfermedad provocada por problemas en la coagulación de la sangre debido a la carencia de algunos de los factores proteicos responsables de la misma. Existen caracteres como la calvicie en la especie humana y la presencia o ausencia de cuernos en razas ovinas, que están determinadas por genes situados en la parte homóloga de los cromosomas sexuales, o bien en autosomas, y cuya manifestación depende del sexo. Como puedes darte cuenta, la genética ayuda a explicar lo que nos hace únicos.
¿Por qué los miembros de la familia tienen rasgos en común? ¿Por qué algunas enfermedades como diabetes o el cáncer vienen de familia? La importancia de aprender nuestro historial de salud familiar para mantenernos sanos. Porque hay que llevar el historial de salud familiar al doctor o a la clínica. Vale la pena tomar el tiempo para aprender sobre la salud y las enfermedades que nos vienen de familia, ya que nos ayuda a entender y tomar buenas decisiones sobre la salud.